Eneva, patrocinador del canal. Ya sabéis que se han ido los Reyes Magos, se han ido Papá Noel, no vienen hasta el año que viene, pero tenemos a Eneva, pues oye, para hacernos este mes de enero, que es tan horrible, pues no, para hacernos lo más fácil, lógicamente con un montón de ofertas, ¿de acuerdo? En un montón de plataformas. Cierto es que este mes hay mucho de PC, ¿de acuerdo? Hay muchísimo de PC, pero también tenemos por ahí alguna cosita, por ahí de PlayStation, sobre todo tarjetas, ¿de acuerdo? Tenéis tarjetas aquí para un montón de países, de PlayStation, de Xbox, de Roblox. ¿Hay algún jugador de Roblox en la sala? Pues tenéis tarjetas aquí. De Netflix, para Amazon, un montón de cositas. Y luego, pues oye, títulos que por ejemplo nosotros hemos jugado aquí, ¿de acuerdo? Spider-Man Remastered para PC a 25 euritos. Grand Theft Auto, por si tenéis un poco de ansiedad en GTA 6, pues lo tenéis a 20 euros. Ragnarok para PlayStation 5, a 17 euros este God of War. Luego tenemos por aquí también para Switch, tenemos Lies of P, tenemos Diablo 4, bueno, tenéis un montón de ofertas. Y recordaros también que, por supuesto, tenéis el cashback. ¿En qué significa esto? Pues tú, cuando te compras algún juego, alguna tarjeta o algún producto de esta página, pues el 15% del valor que hayas gastado se te devuelve a tu cartera. ¿De acuerdo? Para luego gastarlo en la página de Eneva, que me parece estupendo. ¿De acuerdo? Utilizáis el código EPICSTAR, ya sabéis que tenéis el enlace ahí en la caja del canal de YouTube, también lo tenéis aquí en el chatbot, ¿de acuerdo? Y recordaros que si utilizáis el código, pues por supuesto me estaréis ayudando a mí y estaréis ayudando al canal. Muchísimas gracias a todos, por supuesto, y a por las ofertas. Amigos, amigas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía, un verdadero gusto pues contar con vuestra presencia aquí en el canal de YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que estéis estupendamente y con ganas de continuar las aventuras y desventuras de Jasna, la protagonista de The Invincible. Pero antes de comenzar, como siempre, pediros que si os gusta el contenido, si os gusta lo que hacemos aquí, pues sería fantástico lo que lo apoyarais con un like, una suscripción, un comentario, cualquier tipo de ayuda es bien recibida y por supuesto muy agradecida. Seguimos, Regis III, el planeta donde se desarrolla la historia de Invincible. Juego estupendo, que si os gusta el género de, lógicamente, los Walking Simulator, os va a encantar. También con ese toquecillo pues ciencia ficción. De momento llevamos un par de horitas y os puedo decir que a mí personalmente me está encantando. Y nada, vamos a continuar viaje. Vale, tenemos que... Tenemos que encontrar a uno de nuestros compañeros que está desaparecido. Recordáis que encontramos a dos en un estado en una situación un poco extraña, ¿no? Parecía que estaban completamente idos. Otra de nuestras compañeras, por desgracia, estaba muerta. Encontramos su cadáver en una zona de acuíferos. Y nos queda el último integrante de esta expedición, donde nos dirigimos ahora mismo, que es el último punto conocido donde sabíamos que estaba, ¿de acuerdo? Seguimos a esta sonda que se ha hecho, pues, Ball-E, que se ha hecho, pues, nuestra compañera de aventuras, ¿de acuerdo? En esta parte de la historia y a ver dónde nos lleva esto. Vale, no creo que estemos demasiado lejos, ¿verdad? Dr. Gorski? No. Are you here somewhere? El Dr. Gorski tendría que estar por esta sección, que sería la sección número 5. Ya veis que sería aquí. Dice, visible desde el punto 4, azimut de 350, distancia 200. Es esta sección de aquí, ¿de acuerdo? Vamos bien. La sonda no he encontrado nada, ¿verdad? No. These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Densidad. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. Están soltando como esporas, puede ser. Ambiente. They grow out of cracks in the bare rock. Tamaño. They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some
Function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. All right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Parece que estamos perdiendo un poco la señal, ¿puede ser? Un túnel. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find it. Estamos perdiéndolo. That's the unwritten rule, isn't it? I'm going. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. ¿Será buena idea meterse en esta especie de matorrales alienígenas? Pregunto. Estamos entrando a la atmósfera. ¿Será el momento en el que llegamos a Regis III? Roger that. All systems work. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering 5%. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Sí, esto parece el recuerdo del momento en el que llegamos a Regis III. Hay otros saltamontes ahí. Bueno, escarabajos. Bueno. Parece que cada una de estas naves tiene un nombre de insecto, ¿no? I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Vale, entiendo. O sea que nosotros vinimos aquí en busca de los otros. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. Revisa el segundo módulo de aterrizaje. Vale, parece que han tenido problemas técnicos. Aislamiento ennegrecido. How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Claro, continúo caminando hacia el campamento. Es decir, acabamos de perder uno de los dos vehículos. Es decir, si se nos estropea el otro, nos quedamos en el planeta. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es un marronazo. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes, it worries me too. Aislamiento ennegrecido.
Panel quemado. Circuitos fundidos. Vamos, que la nave está hecha polvo. Resumiendo. La nave está hecha polvo. Vale. Pues ahí están los dos vehículos. Escarabajo y saltamontes y nosotros para abajo. Bien, pues nada, podemos ir por cualquiera de las dos partes. Llegamos al mismo sitio, si no me equivoco. La verdad es que la historia es una pasada, hay que decir. El tono que tiene de intriga, suspense, ¿sabéis? Es muy, muy chulo. ¡Wow! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué locura! Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought, and quite disturbing. ¡Qué locura, tío! ¿Os imagináis ver algo así? Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful. Un océano. Y donde hay agua hay vida. Suele haber vida. Sí, decía que la estrella en la que orbitaban era muy, muy vieja. Es casi una nana roja. Le queda poquito, bueno, poquito, igual son millones de años, pero bueno, ¿me entendéis? Vale, pues... continúa el campamento, bien. Pues tenemos que dirigirnos hacia la derecha, chicos. Tenemos que coger... Vamos bien por aquí. Basura. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Regis III is an alien planet, Astrogator. Extinct or not, we shouldn't act like we own the place. Because of this kind of attitude, the Anthropocene will become the fate of every planet we step foot on. Aren't you exaggerating, Doctor? You probably sound like a simple soldier, but I believe that if something is already dead, it can't be harmed, let alone killed. That's quite right. In the biological sense. But you never know what you'll face on a mission. Will our knowledge prove... Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. Sí. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Or will we Bueno, ever begin to understand it? We could hombre, even me he desviado, os digo, Sounds like quite far-reaching assumption, especially considering that we're talking about a harmless fag end, the far end of the known universe. Right. Got a bit carried away. Still, we shouldn't behave recklessly on the mission. On that we can agree, Doctor. Completely. Voy a hacer una cosita, dadme un segundito, por favor. Voy a entrar a sonido y voy a entrar a volumen principal. Voy a bajar, no mucho, pero un pelín la música. Eso es, un pelín. Se va a oír perfectamente, pero bajarla un poco porque estaba como solapando la voz de los personajes. Vale, en principio, ahora vamos bien. A ver, yo creo que por la otra sección íbamos también bien, ¿eh? No teníamos ningún problema, pero vamos a seguir el camino establecido para evitarnos problemas. ¿De acuerdo? Vale, cada vez que nos movemos... Por cierto, una cosita, que está muy feo eso de dejar basura, amigos. Una avanzadilla, un grupo que llega a un planeta inhóspito como este. ¿En serio vas a dejar la basura de la comida tirada en el suelo? No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo.
sinceramente. Habría que ser un incompetente, I have básicamente. a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. Estamos bien, estamos yendo bien. What I meant. Estamos llevando el camino del campamento, sí, sí. Vamos estupendamente. Por la otra parte yo creo que hubiéramos llegado también tranquilamente, ¿eh? No creo... Vamos, creo yo. Puede que esa sección de abajo, esta de aquí, hubiera algún tipo de intersección que sube hacia arriba, puede ser. Found a convenient passage. Excellent. Please speed ahead. You still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Ok. Por aquí. La verdad es que cómo está recreado el planeta me parece maravilloso, os lo digo de verdad. Además el punto de que no hayamos encontrado vida animal, ¿sabes? Como que le da un punto de soledad, ¿sabes? What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. ¿Qué ocurre? ¿Me estoy mareando? Sí. I feel nauseous. Suddenly. Been on the surface for just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Hang on. Parece que nos recuperamos. Continúa buscando a Gorski. Vale, ya hemos pasado ya esta zona. Estamos teniendo ese recuerdo de cuando llegamos por primera vez a Regis III. Cada vez tenemos la pantalla del visor, ¿os dais cuenta? La pantalla del casco cada vez más llena de polvo y cada vez que nos cuesta más ver. Ahí arriba hay algo. Are you there? Over. I guess that's a no. Bueno, por lo menos tenemos el dron. Vale. Estamos en zona desconocida, al parecer, ¿eh? Ahí está. Is everything all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found it in time. Ya se ha rescatado a Krauta. May I ask, what did he do with Merritt? I placed her body in a cryo chamber, so that her family can say goodbye. Thank you. Please, don't thank me. It was the least I could do for her. Vale, creo que nos acaba de dar un logro por haber salvado a uno de los integrantes del equipo. Aquí encontramos en tierra, éramos un equipo de 4. Más el astronavegador que está en la nave. Guess I know where Gorski was going. Vale, el tema es... una cuerda. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. Why hasn't he yet? Vale, podemos bajar poquito a poco. Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Merritt,
Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. Just that report. One sec. Pulsómetro. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. Estamos There's atascados, still sí. a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? No good. I can't reach anything. Sí, sí, estamos atascados, estamos en punto muerto ahora Any mismo. other ideas? Ah, saltar. Ostras, es que saltar. Hay una altura más que considerable, además hay unas piedracas. No me gusta nada, tío, la opción de saltar, os lo digo de verdad. I can just jump off. Is that safe? No. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. all right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Sí. Cogerse la sonda, Yes, bajar, it's flying near me. bajar con la sonda. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Claro. A ver, no aguantará nuestro peso, pero bajará poquito a poco. That I cannot guarantee. Claro. Venga. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. A ver, hombre, supongo que los motores que tiene... 1 meter forward. 2 sería. It's still too far. I'll try 1 more meter then. 2 metros sería. Sí, mejor, mucho mejor. Mucho mejor. Is the maneuver? Sí. You could say so. Siempre, a ver, que no te mantiene, lógicamente no te mantiene, pero hombre, sujeta un poco tu peso para bajar a una velocidad relativamente controlada. Y no sé qué acaba de pasar. Hola. Vale, vamos a probar de la otra manera, porque bajando, utilizando la sonda se me buguea. Cuando llegamos abajo, la pantalla se vuelve en color oscuro y se buguea. Entonces voy a intentar hacerlo así. El juego no me permite hacerlo de otra manera, people, porque he probado cargar partida 3 veces y cuando llego al suelo con la sonda, el juego se va a la verga. O sea que vamos a intentarlo así. Por favor, aguanta. Did you fall? I jumped. Status, please. Can you walk? Yes. No Por fractures. favor, no te bugues. Please stop for a moment. Make sure you're all right. No, there's no need for a delay. Vaya tema, Dr. tío. Gorski is waiting. Si utilizo la sonda, se me buguea. La pantalla se vuelve en color rojo, como visteis antes, y no puedo continuar. Entonces tengo que bajar por narices soltándome. Pues he cargado partida 4 veces. Yo ya pensaba que iba a tener que dejarlo.
Menos mal que dije, bueno, voy a hacerlo de otra manera. Our last contact with Regis a few minutes after. Vaya tema, amigos. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Anyway, what's the idea of doing it alone? Damn. What is this place? It makes my skin crawl. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like Una ciudad. a city. Are you saying that No, no. Ya has lanzado en There's nuestra no point in ciudad de jumping to metal. conclusions yet. Oh shit, they're telling me to glass cracked. I wouldn't worry. What matters is that you're fine. Vale, ahí hay una bandera. Anyway, Bandera. Dr. Gorski set up the flags. So he kept going, despite the lack of communication with the. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No. Nah, esa antena está Why are chapollo. you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the Está muy mal But estado I'll esa check the antena. record history. Please give me a moment. Un puente, espacio libre. Por aquí puedo pasar, ¿no? Sí. How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. Son unas estructuras muy raras. Son como si fuera metal formando plataformas entrelazadas. Es muy extraña esta especie de estructuras, muy extrañas. A ver, son estructuras en un planeta alienígena, ¿sabes? Es un puñetero puntazo. No puedo decir otra cosa, la verdad. Pero sí que parece como una enorme ciudad de metal, sí. Además, el contrapunto del terreno, ¿sabéis? Que es una zona como tan árida, desierta, ¿sabéis? Es muy extraño, tío. Parece que está todo como comido por el tiempo, ¿sabes? When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis III feel like a hot stove? Sometimes. No, shit. Yasna, what's going on? Just a sec. I need to get. Arriba. I need to get out. Este metal parece que está... The load-bearing capacity of this place is difficult to predict. The structures literally collapsed beneath me. But you're fine? Yeah. I just need to figure out where to put my feet. Vale, estructuras frágiles. Okay. I can see a safe route on the detector. Ok. Por aquí vamos bien. Entiendo. Vale. Pues en principio creo que ya está. Bueno, encima llegamos a un punto de guardado. Fantástico. Que no estaría mal, siempre digo lo mismo. Y esto es algo personal. No entiendo los juegos que solo tienen autoguardado. Entiendo que hay tipo de juegos que, lógicamente, por
por la forma, ¿de acuerdo? En la que se juega, pues lógicamente que tenga autoguardados o no tenga guardados manual. Por ejemplo, un Souls-like, lo entiendo. Pero el resto de juegos tiene que haber guardado manual. Estas cosas ocurren porque no hay guardados manuales, ¿sabes? Zonas donde te bugs, te quedas atascado en una zona por algún problema técnico, lo que sea, y te tienes que comer a lo mejor un punto de guardado de 10 minutos. No tiene sentido. Nunca le encontraré sentido a los autoguardados, de verdad. Nunca. Quiero decir, que haya autoguardado me parece estupendo, pero que haya guardado manual siempre, en todos los juegos, tío. Nunca te fíes de un juego que no tenga guardado manual. Hay algo por aquí, ¿eh? Hay algo por aquí, chicos. Vale, y aquí con cuidadito. Vamos bien por aquí. Fantástico. Ostras, aquí hay un agujero. ¿Puedo venir por aquí? Sí. Por arriba. Ya os han evitado tropezar con las frágiles estructuras de metal. Aquí hay algo. Ah, es la... Puede que sea la sonda. No. No doubt. It's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Cosas abandonadas. Some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? A telemeter and opened food rations. So he couldn't have gone far. Why would he leave his equipment behind? Well, maybe he planned to come back soon. Maybe let's go back to the recording. I report. I've made an... At least his device is in working order. The telemeter? Oh, right. Yours is broken. I think I'll borrow it. Go ahead, Doctor. It's issued equipment, so... I can see the relay up close. Looks broken. Such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and electrometeors. So, the weather is to blame for all of it? Well, I can't think of a better explanation at the moment. ¿Veis que esa especie de antena tiene como pequeñas roturas? ¿Sabéis? O me parece casi como una tormenta o algo así, claro. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, nothing like that. El detector y... sí, puede que tropezara. Tiene pinta de que tropezó, sí. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Hay algo. No one of sound mind would decide to go down this way. Detector, And yet Gorski... bandera. If you haven't found anything else. No, not yet. Let's keep listening. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man. Nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans.
As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth. Well, I think there might be something to it. Seguimos bajando. Parecen restos de una antigua civilización extinta, ¿no? Es un poco la idea. Y obviamente este descubrimiento hace que Regis III se convierta en un lugar muy importante. Imaginaos lo que puede haber aquí. Imaginaos que hay unas facciones que están enfrentadas y una de ellas encuentra tecnología alienígena. Imaginaos. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Quieres saber lo que se puede encontrar aquí. Aquí hay hielo. Finally, I have his position. A visual? Not yet. Gorski, are you here? Está cerca. It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. Está muy cerca. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's No without tiene oxygen. oxígeno. We must hurry. Almost there. Oh, there he is. ¿Está vivo? Got him. He's not moving. Pero está sin oxígeno. Podemos sacarlo de ahí a peso muerto, tío. No respira. Sí, sí respira. Gorski, Gorski, look at me. ¿Cómo tiene los His constantes eyes are vitales? closed. Is he breathing? Sí. He's alive, but barely. Did he react in any way? Saturation is within the lower range. Risk of tissue hypoxia. And the reactions? Gorski, come on. No reacciona de ninguna Calm forma. down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Estupendo. Saca al Dr. Gorski del socavón. Hostia, sacarlo a peso muerto es una locura, tío. Let me just. I'm pulling him out. ¿Cuánto puede pesar Gorski? Pon 80 kilos. 85 kilos, parece un tío grande, ¿eh? Y luego aparte, con todo el equipo. 100 kilos, no sacas ahí ni a peso muerto. Ni, vamos, ni de coña. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. A ver, tiene sentido, ¿eh? También os digo, ¿eh? Quiero decir, si tú te desmayas también, estáis muertos los dos. Porque no reacciona. Es un poco incompetente, pero vamos a hacerlo. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. Don't be angry, sir. But But what? Please go ahead. after careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind.
Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Hay que seguirlos. Bueno, a ver, también tenía, pese a los altos niveles tóxicos que tenía la atmósfera, decía que podías aguantar unos minutos. No sé cuánto, pero no tiene pinta de que mucho. También os lo digo. A ver, ¿qué? Boli. Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving Gorski's signal. Instala el relé. Con cuidadito, ¿eh? No me caeré ahora. Vale, colocamos el relé. Y en principio tendría que venir la nave a por nosotros. Activada. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander. Aquí no hay And we're problema. home, Doctor. Liada. What was that? I don't know. Everything is shaking. Jasna? No, no! Please hold on. Something's not quite right. Vaya liada, tío. I caught the probe. I'm. Fuck! Flying. What? What was that? ¿Dónde? Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? ¿Dónde demonios Please estoy? come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Llega hasta la superficie. Vale, vamos viendo oxígeno. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Vale, en principio Gorski no habría problema con él porque dentro de la nave recordáis que va un robot. Entonces supongo que el robot podrá hacerse cargo y cogerá a Gorski y lo meterá en la nave. O sea que en principio no creo que haya problema. Ahora sí que Jasna tiene un marrón bastante más importante porque hemos caído en lo que parece el interior de esta enorme ciudad alienígena de metal que está siendo devorada por el tiempo y por la arena aquí en Regis III. Pero es algo que descubriremos en el próximo capítulo de Invincible. Espero que tenga una duración el vídeo adecuada, ya que voy a tener que cortar bastante por el tema del bug, que me ha llevado un ratito solucionar el tema. Espero que no tengamos más problemas, lo iremos viendo, por supuesto, poquito a poco. Y como siempre, chicos, chicas, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por vuestra compañía y nos vemos de nuevo en Regis III. Nos vemos de nuevo en de Invincible. Un saludo, cuidaos, chao.